Bienvenido, bienvenida a Sin Púlpito ni Maquillaje. Aquí hablamos de fe, vida y misión, sin filtros ni rodeos. Contigo, el Dr. Jules Martínez y Robert Guerrero. Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Sin Púlpito ni Maquillaje. Es el podcast donde hablamos sin tapujos, sin tratar de adornar las cosas, de no mencionarlo. Queremos mencionarlo y queremos mencionar esto, aquello alrededor del Evangelio. Queremos ser reales. Yo soy el Dr. Jules Martínez y me acompaña mi amigo, hermano, colaborador, el pastor Robert Guerrero. Como siempre, saludos familia, qué bueno tenerles de nuevo aquí, animado con el episodio de hoy, muy animado con el episodio de hoy. Bueno, lo que sucede, Robert, es que decidimos que en la temporada 3, en la tercera temporada, queríamos darle lugar a historias de líderes para aprender de ellos, para aprender de sus trayectorias, sus travesías. Entonces, hoy te tengo en la silla a ti te voy a entrevistar. A mí me tienen en la silla caliente. En la silla caliente. Te tocó a ti primero y ahora me toca a mí. Te la va a desquitar. Me voy a desquitar. Robert, verás, yo quiero hablar un poco de tu historia, de hitos, cosas importantes que te formaron y particularmente que te han como que dirigido a ver la transformación del evangelio en contextos urbanos y en los márgenes. En el 2012, City to City, te uniste a City to City como catalizador de plantación de iglesias en la ciudad de New York, impulsando nuevas obras, cambios estructurales, diversificación del liderato, el rediseño de la formación de los entrenamientos, particularmente haciendo un énfasis en plantadores latinos, afroamericanos y otros. Y también sé que en el 2014 formas parte del proyecto de New York asociado a Redeemer City to City. Me tocó dirigir ese proyecto, un proyecto bastante ambicioso. Wow. Que empezó el proceso de compartir la visión en el 2014, se lanzó en el 2016 y cumple ahora 10 años. Era un proyecto de 10 años que cumple ahora en 10 años. De una década. Y en el 2020 fue cuando yo te conocí. Sí. Cuando me mudé a Miami. Yo digo que mi tiempo en Miami fui exiliado a Miami. Yo soy neoyorquino. Y ahí nos conocimos en el 2020. Y mira algo interesante, Jules. Yo te citaba, llegué a citarte un par de veces en sermones que di. Y precisamente te cité en una charla que yo di en Miami. Y alguien que trabajaba contigo, Gene, que me conoce, Gene Green, que cuando terminó la charla me dice, ¿quieres conocer a Jules? Qué pequeño el mundo, porque yo venía en ese momento de Chicago y de Puerto Rico. Wow, la providencia de Dios uniendo nuestra amistad y eventualmente comenzamos a colaborar juntos. Sí. Pero vamos a rebobinar un poco la cinta, como para, antes de llegar a tu rol actual y quizá lo más reciente, vamos a hablar un poquito de tu identidad, de tu trayectoria. Tú creciste en New York y la República Dominicana. Tienes esta dualidad cultural de un latino donde se convergen muchas cosas. ¿Cómo eso influye en tu visión del liderato ministerial, eclesial? Sí, bastante. Yo pienso que la historia de cada quien trae una contribución particular a su llamado ministerial y a la contribución que uno hace a la misión, ¿no? Yo nací en la ciudad de Nueva York y es interesante porque mis padres estaban huyendo de la dictadura de Trujillo. Gracias a Dios, en ese tiempo, los Estados Unidos fue muy hospitalaria hacia latinos que emigraban por causas políticas y cosas así. Sí. Entonces, yo digo que yo nací por accidente, aunque nada es accidente, Dios es soberano y sabe lo que hace en Nueva York, porque mi papá no quería estar en Estados Unidos, para nada. Pero para sobrevivir vino y mi mamá le cayó atrás. Esa es la narrativa de mi mamá le cayó atrás y nazco yo, ¿no? Y ahí viví mis primeros 12 años
que fueron formativos en muchas maneras, ¿no? Nosotros vivíamos en la comunidad donde empezó la comunidad dominicana en el Alto Manhattan. En ese tiempo no habían tantos dominicanos, pero los dominicanos se concentraban en esos bloques donde nosotros crecimos y vivimos. Y a mí me formó mucho. Yo iba a la escuela con un estudiantado que era diverso en ese momento, ¿no? Afroamericanos, habían asiáticos. Mi formación escolar de inicio y en mi barrio, de manera natural, interactuando con otras culturas. Luego el barrio se volvió dominicano, ¿verdad? Pero en esa época, en la década de los 70, entonces me fui para República Dominicana. Mis padres regresaron. En parte, mi mamá deseando sacarme de las calles, porque ya yo estaba teniendo problemas desde los 10 años, ya estaba involucrado en situaciones que no debía estar en la calle, y mi mamá queriendo sacarme de ahí, se fue adelante y mi papá entonces le cayó atrás. Y ahí entonces duró 10 años en la República Dominicana. O sea, que tú sabes que la etapa de la adolescencia y la juventud es muy formativa. Claro. Y viví en la ciudad de Santo Domingo por 10 años hasta que regresé a los Estados Unidos. Y eso me formó bastante primero, tanto en Nueva York como en República Dominicana, en Santo Domingo, mi vida urbana. O sea, yo fui formado en el contexto urbano, vamos a decir, en barrios que son considerados al margen, en contextos al margen. Y cuando abrazo la fe cristiana, una de las cosas que me encantó de Jesús, o sea, mi trayectoria a la fe viene con una fascinación por la persona de Jesús. Yo había rechazado la Biblia, la fe cristiana, seguía el camino de mi papá, que era agnóstico, me consideraba ateo. Y cuando me expongo a la Biblia fue a través de las historias de Jesús de los evangelios, y me enamoré de ese Jesús. Y vi que era un Jesús que sabía lidiar con gente como yo, ¿verdad? Gente quebrada, gente con muchos problemas, gente que ese era el círculo que lo seguía. Y eso me formó bastante en mi visión de la fe. O sea, entendía la fe así, una fe que se conecta con la calle. Sí. Y en mi contexto, la calle es la urbe, ¿no? El barrio, que camina en ese entorno y sabe articular la fe, vivir la fe conectado con eso. Así fue que yo conocí a Jesús. Entonces, desde entonces se me hizo como fácil. Como no vengo con una formación cristiana que tengo que ahora desconstruir para abrazar ese tipo de visión, nazco en la fe con esa visión. Y se me vuelve algo como es parte de mí, parte natural de mí. Ya. Crecer en New York, volver a Santo Domingo, volver a New York. En New York, obviamente, es una de estas urbes en el mundo donde el multiculturalismo es una realidad social súper visible. ¿Cómo tú comenzaste a conectar el evangelio con tu identidad cultural y la flexibilidad de eso? Porque estás tomando de tu crianza en New York, estás tomando de tus experiencias en República Dominicana, vuelves a New York. ¿Cómo esto te ayuda a conectar el evangelio y tu identidad cultural? Sí, bueno, mi papá me enseñó a ser un dominicano orgulloso. Mi papá siempre afirmaba mi dominicanidad. Al mismo tiempo, mi papá me recordaba que yo soy norteamericano. Yo recuerdo que cuando yo chamaquito, ¿no? Pequeño, en ese tiempo tú no tenías control remoto. El control remoto de mi casa era yo. Yo tenía que estudiar al lado de la televisión. Y mi papá, que veía todos los juegos deportivos, él escuchaba el básquetbol en la radio y veía 2 juegos de béisbol en la televisión.
y yo era el que tenía que cambiar los canales. Cámbiame. Gracias, sí. Gracias. Una televisión Zenith, me acuerdo yo, que de todo el tamaño. Sí, wow, pero cuando tocaban el himno norteamericano, Mm. él me decía, él estaba recostado en su sillón recostable siempre, y me decía, párate, que tú eres gringo. Mira para allá. Y a mí me daba un pique. Yo soy dominicano, que usted es gringo. Entonces, crecí con esa identidad. O sea, soy norteamericano, pero soy dominicano. Ujú. Y que tiene lógica porque Norteamérica Claro. es una ciudad de todo el mundo, ¿verdad? O sea, sabemos que hay un grupo de personas que cree que norteamericana es para un grupo solamente, Sí, ¿verdad? particularmente Predominante. Pero no, estadounidenses, Estados sí. Unidos es eso y me sentía orgulloso Mm. de eso, ¿no? Entonces, cuando vengo al Evangelio y conozco a Jesús, es en una plantación de iglesia, ¿verdad? Donde yo termino. Yo conocí a Jesús en una iglesia establecida, pero prontamente la dejé pensando esto no es para mí, no me identificaba con lo que estaba pasando ahí. Pero descubrí una iglesia nueva, bautista, de un misionero norteamericano, holandés, de Michigan, que estaba plantando y él trabajaba con los jóvenes de la comunidad. Holandés en Michigan, mira para allá todo Sí, eso. y sabía trabajar con los jóvenes de la comunidad, Qué Mr. bien. J. Nauta. Entonces, como era, él sabía trabajar en el barrio. De nuevo, o sea, toda mi trayectoria de fe es, me encuentro con Jesús del barrio y me encuentro con un misionero que dentro de la misión que él estaba bautista, era el único de los misioneros que trabajaba con los jóvenes problemáticos del barrio, ¿verdad? Veo. Entonces, mi fe, pero pasa algo, mi formación espiritual se empieza a canalizar a través del pensamiento anglosajón. Ujú. Claro, yo no sabía discernir eso en ese momento, pero no sabía discernirlo, pero te puedo decir, Jules, que algo, como decimos, was off. Había algo que... Porque yo soy, desde jovencito, soy muy resistente a ser colonizado. Sí. Eso viene de parte de mi papá que me enseñó ese orgullo, ¿no? Entonces, yo no entendía, pero por ejemplo, por ponerte un ejemplo, la primera canción que yo me aprendo de alabanza cristiana, de adoración a Cristo, es un himno escrito por Martín Lutero, cantado, ¿verdad? O sea, Ujú. Okay. y mi fe se empieza, los temas que tratábamos en la clase de teología, porque él no daba clase de teología, nos enseñó principios de griego, los temas no necesariamente respondían a la realidad que nosotros estábamos viviendo en la calle. Claro. Entonces yo aprendí una teología como descontextualizada de conceptos. Luego más adelante me doy cuenta de que esos conceptos y esas reflexiones nacen de un contexto, Claro. que es el contexto eurocéntrico y norteamericano con las preocupaciones de un contexto. Pero a mí me lo enseñaron como verdades absolutas que son, pero yo tenía esa inquietud, ¿verdad? Entonces, en la medida en que fui madurando en mi fe, me fui descubriendo de que, espérate, el Evangelio, eso es una verdad constante, eterna, pero que toma la ropa de una cultura en particular, siempre se contextualiza, ¿verdad? Sí. Entonces comencé con esas preocupaciones de qué significa el Evangelio para mí como un dominicano urbano criado en la ciudad de Nueva York. O sea, ¿qué significa? Esas inquietudes. De nuevo, no tenía lenguaje, pero tenía esas inquietudes. Claro. Entonces, básicamente ahí tú estás integrando, estás ofreciendo una apreciación crítica de las tradiciones que estás recibiendo, estás creciendo como creyente, estás creciendo como líder. ¿Qué hitos, qué momentos de, digamos, crisis inclusive, tú ves que te ayudan a profundizar tu llamado eclesial, ministerial, tanto cuando serviste en Santo Domingo o Michigan o Chicago? ¿Cuáles son algunos de esos momentos de tus experiencias creciendo como líder que tú dices, mira, en tal etapa, tal cosa?
Sí, puedo pensar concretamente en un momento dado que es como que el switch se encendió. ¿verdad? Aunque uno sabe que todo es un proceso. Claro. De nuevo, las inquietudes siempre lo decía. Por cierto, mi papá, que nunca fue cristiano, que veía que yo andaba con este misionero norteamericano, él siempre me decía, no dejes que te vuelvan gringo. Mira, interesante. Mi papá, o sea, sin ser cristiano, le preocupaba de que a su hijo lo vuelvan gringo. ¿Cómo él asociaba la formación de mi fe con eso? Él lo veía. Él lo veía. Yo lo veía como que mi papá está rechazando el evangelio, no le gusta que yo ande con cristianos, ¿te entiendes? Pero eso era como un sonar en mi oído, ¿verdad? Un sonar en mi oído. Entonces, por cierto, ser gringo norteamericano no tiene nada de malo. No, claro. El asunto es que yo soy dominicano, sí. Tú sabes, norteamericano. Yo no soy gringo, ¿verdad? O sea, no soy anglosajón. Entonces, eso me sonaba. Pero cuando yo me mudé a Chicago, viví una experiencia muy dolorosa. La primera iglesia que yo planté, yo desde mis inicios he estado involucrado en plantación de iglesia, lo que conozco es lo que me encanta, la iglesia que plantan iglesia. Sí. Siempre he dicho, no sé ser parte de iglesia ya establecida y civilizada. Eso no es para mí, ¿verdad? Pero cuando planté mi primera iglesia, fue una iglesia norteamericana que me contrató a medio tiempo, sabiendo que yo era un estudiante del seminario en Moody, para empezar un grupo hispano. Pero ese grupo hispano, el espacito que nos dieron, se volvió una iglesia así, rápido. Nos cedieron una capilla, empezamos a crecer y descubrí el prejuicio que tenían los blancos. O sea, todo estaba bien mientras éramos un grupito al margen. Veo. Pero cuando ese grupito comenzó a crecer y a crecer más que la iglesia norteamericana, a un ritmo más rápido, comenzaron los conflictos a surgir. Y tuve una experiencia en particular donde la hija de uno de los líderes de la iglesia norteamericana empieza a enamorarse del hijo de uno de los líderes de mi grupo. Veo. Y se armó una crisis y me llamaron a capítulo de que yo no debo permitir eso. Wow. Eso me chocó, o sea, porque somos cristianos, debería debería estar contento de que ande con muchachos cristianos. Y me doy cuenta y me despierto del racismo que había en la iglesia norteamericana aquí en Estados Unidos. Muy, muy obvio. Estás hablando de un tipo de segregación de facto. Sí. Que hay algunas iglesias que lo mantienen, que está bien que estés con nosotros, sí, pero no te mezcles. Sí, y decían que primero no queremos que se conviertan en iglesia, me decían, pero ya estábamos funcionando como iglesia. Y segundo, enséñale inglés a la gente, me decían, para que participen del culto americano. O sea, esas eran las presiones que yo estaba teniendo, ¿no? Entonces, eso bueno, como cabeza caliente, imagínate un joven de 23 años, con el temperamento que yo tengo, yo empecé a luchar contra eso hasta que me vi en una situación muy difícil porque imprudentemente le dije al pastor, tú eres un racista, y se lo dije delante de todo el mundo. Qué difícil, racista. Qué difícil, sí. Y me botaron de la iglesia. Fue un momento de mucho sufrir y en esa jornada alguien me introduce a John Perkins. Yo comienzo a estudiar sobre el racismo, un tema que no era relevante para mí cuando yo estaba siempre el racismo en todos lados. Claro, pero una cosa tan pronunciada dentro del cristianismo era como, wow, pero ¿cómo puede ser? Y estudiando John Perkins leí un libro que se llama Let Justice Roll Down, que fluya la justicia, ¿no? Y empiezo a despertarme de la historia del racismo en la iglesia de los Estados Unidos. Y esa jornada me comienza a poner en contacto con mi identidad. Y yo hacerme preguntas. ¿Qué tanto de mi formación cristiana fue
envuelta dentro de una cultura anglosajona que me destripó a mí de mi dominicanidad. Yo comencé a hacerme ese tipo de preguntas. John Perkins, a través de John Perkins y leyendo John Perkins, me conecto con Noel Castellanos. Noel Castellanos es un latino que vivía la misma experiencia desde el sur de California, ¿verdad? Y se muda para Chicago. Yo estoy viviendo en Chicago y alguien nos presentó. Y fue como uña y mugre, como decimos nosotros, ¿verdad? Tremendo. En el buen sentido. Y teníamos los mismos conflictos los dos. Y bajo el mentoreo de John Perkins y el movimiento que nació en ese tiempo de la Asociación de Desarrollo Comunitario Cristiano, comienzo a afirmar el asunto de mi identidad. O sea, mi identidad primaria es Cristo, pero esa identidad primaria no es en el vacío. Correcto. Es una identidad que redime mis identidades. Mi identidad como latino, mi identidad como dominicano neoyorquino. Y comienzo de manera bien intencional a explorar eso. Y recuerdo un día, ya estando en City to City, que un Theo Visser se llama él, que fue el fundador del movimiento intercultural de Holanda, de los Netherlands. Sí. Que creía mucho en esto y él y yo dialogamos y él me agarró y me dice, Robert, el evangelio te hace más dominicano. Wow. Y me dice, si te hace menos dominicano, está distorsionado. Oye, eso llenó mi corazón. Wow. Y Robert, esto es una realidad muy importante porque por mucho tiempo, y quizá usted que nos escucha ha experimentado esto, que cuando se habla de ser cristiano, cuando se habla de conversión al Evangelio de Jesús, hay gente que también lo que tiene en mente es conversión a un cierto tipo de cultura que no es necesariamente la tuya y esa cultura se presenta como superior. Sí. Pero tú estás hablando de la afirmación de la bondad y la gracia de Dios en tu cultura, afirmando lo bello, hermoso y justo y lo feo. Y también, o sea, feo, sí. Yo no quiero idealizar mi cultura dominicana. Hay muchas cosas que de mi cultura dañadas, rotas, quebradas por el pecado, pero hay tantas cosas hermosas. También. Y esas cosas rotas en Cristo son redimidas. Sí. ¿Verdad? Entonces, eso me hace sentir como, me da una seguridad, un sentido de valoración y me da seguridad en mi propia piel. ¿Entiendes? Yo siempre defiendo eso en los contextos en que estoy, aprendiendo ahora desde la gracia de Dios a saber dialogar, porque antes yo lo defendía a puño cerrado, peleando con la gente y también desde una postura de resentimiento por el racismo y la cosa. Pero el Evangelio me ayudó a ver, espérate, esa no es la manera, lo está haciendo de una manera idolátrica, lo está haciendo a partir del orgullo, hazlo a partir del quebrantamiento. Y ahí está la importancia de contextualizar que mencionaste. Háblanos de cómo la experiencia de tener la influencia de la Asociación de Desarrollo Comunitario Cristiano se vincula con cómo tú desarrollas una noción de la importancia de contextualizar el Evangelio a las realidades desde abajo, desde la localidad, desde el barrio, desde la ciudad. ¿Cómo se vinculan esas cosas? Sí, creo que desde ahí hay dos narrativas que comienzan y una tercera. Hay dos y una tercera. Okay. La primera es que eso me abrió los ojos a que hay toda una teología que nace desde la realidad latina. Y es cuando descubro la teología latinoamericana. Y mi descubrimiento de la teología latinoamericana viene a través del movimiento de misión integral que fue iniciado por los movimientos estudiantiles y la Fraternidad Teológica Latinoamericana, Lausana 74, gente como Samuel Escobar, René Padilla y pensadores como ellos, que nunca lo había leído. Es interesante, en toda mi formación cristiana yo no había leído un solo teólogo latino. Wow, eso me pasó a mí también. Oye, hermano, yo pensaba que los únicos que sabían pensar teológicamente tenían apellido gringo.
Tenían apellido europeo. Europeo, sí. Tenían apellidos norteamericanos. Esos eran los libros que valían, ¿verdad? Los libros escritos por latinos generalmente eran reflejando ese mismo pensamiento norteamericano o devocionales o algo, pero teología seria, profunda. Y ahí descubro esto. Oye, eso para mí fue, Dios mío, eso. Entonces comienzo a través de eso, a entender la importancia de la reflexión y la misión contextualizada, ¿verdad? O sea, comienza a despertarse eso en mí. La segunda línea fue el movimiento de crecimiento de Willow Creek. En Illinois. En Illinois. Cuando yo planteé una iglesia en Dominicana, conocí a un líder que es uno de mis mejores amigos de años, Tomás Yacino, que trabajaba con Willow Creek. Y nuestra iglesia que plantamos en Santo Domingo en el año 95 se convierte en la primera iglesia asociada con Willow Creek para ayudar en proyectos comunitarios. Okay, yeah. Entonces, con Willow descubro la pasión por contextualizar el mensaje del evangelio a los que no son cristianos. Sí, ¿verdad? Ellos tenían esa sensibilidad particularmente. Oye, ese discurso estaba, pero fino. ¿Qué pasa? Yo me identifiqué rápidamente porque yo vengo a la fe como una persona que no tenía formación cristiana. Y recuerdo todas las trabas que tuve, todos los impedimentos en mi proceso, porque yo no entendía la cultura de iglesia, no entendía el lenguaje de iglesia, no entendía. Y eso fue una lucha para mí. Y siempre tenía detrás de mi cabeza, oye, me gustaría hacer una iglesia para la gente que no sabe nada. Sí, que no saben nada de esto, pero no tenía ningún modelo. Y cuando escuché, entonces tengo la contextualización en términos misional y teológico desde la realidad latina, que me da lenguaje en ese sentido, y tengo la contextualización en el sentido de hacer el mensaje entendible al no cristiano. Eso me forma a mí, ¿verdad? Esas dos vertientes. La tercera, que es la que yo digo, la que completó el círculo, es cuando me expongo a Tim Keller. Porque Tim Keller es interesante, porque cuando yo comencé a leer a Tim y a escuchar a Tim, yo había hecho un ayuno de 2 años de no leer ni buscar nada norteamericano. Okay. En mi rebeldía, tú sabes. Cuando escucho a Tim Keller, además de que Dios le dio un don a ese hombre, sí, que está disfrutando, yo creo que bailando salsa por primera vez en la presencia del Señor. Dios le dio un don para articular el evangelio de una manera no solamente entendible, sino transformadora. Y eso me llegó. Pero a través de él escuché un discurso tan fino, tan bien articulado de lo que es el evangelio en la ciudad, en el contexto urbano. Y la importancia de eso y la teología definida de eso. Wow, eso fue como lo que le puso la tapa al pomo, ¿no? Sí. Y enriqueció mi proceso de... Y eso, toda esa historia, yo digo que son como capas que van afirmando la importancia de mi ser como un ser urbano y cómo el evangelio habla a esa realidad, ¿verdad? Háblame precisamente de esa relación, la importancia de ver una iglesia saturada del Evangelio de Jesús, cómo eso se vincula con la transformación más allá de lo personal. Tú estás hablando de transformación también urbana. ¿Cuál es esa relación? ¿Cómo tú lo ves? Sí, en mi caso es cuando comienzo a entender el Evangelio, que el Evangelio que me salva y me reconcilia con Dios a través de Cristo y su redención, su obra en la cruz, es el evangelio del reino de Dios. ¿Verdad? Ese proceso comienza precisamente leyendo a gente como René Padilla y Samuel Escobar, donde Dios no solamente viene a redimir individuos, que es como el enfoque principal que yo tenía al principio, salvar almas. Salvar personas, que es importante, ¿verdad? Que la gente venga de la tiniebla a la luz. Pero nosotros los individuos somos seres sociales, somos seres relacionales, somos seres políticos.
Entonces, como muchas de las condiciones en las que vive la gente no solamente se debe a sus decisiones personales, sino decisiones que otros toman por ellos. Y esos otros son instancias de poder, instituciones, políticas. Las políticas importan, las leyes importan, porque afectan a la vida de la gente y su bienestar. Entonces comienzo a entender que mi fe no se limita a la salvación del individuo, sino que la visión de Dios es el reino de Dios irrumpiendo en este mundo, sanando todo lo que está roto, que Jesucristo es el Rey cósmico del universo, y cuando Él viene, incluso Romanos capítulo 8 habla de que la creación gime, esperando nuestra... O sea, la misma creación está esperando, se siente, ¿verdad? Todo aspecto de la creación. Y ahí la teología reformada me ayudó mucho porque habla de creación, caída, redención y restauración de todas las cosas o consumación. De que todo empieza con la creación y Dios creó todo para su gloria, todo, la naturaleza, los animales, hasta el clima, el medio ambiente, el orden de la creación. El ser humano como un ente social, no solamente como un individuo, reflejando la imagen de Dios, la responsabilidad del ser humano de ser administrador de este mundo, toda esa, ¿verdad? Y que con la caída todo eso queda afectado, no solamente el pecado individual, y que Cristo viene a restaurar todo. Eso me da un marco de pensamiento y de articulación del Evangelio con respecto a eso, pero cuando se habla del Evangelio del Reino, eso implica entonces que como nosotros oramos, ¿verdad? Y entendí eso, venga tu reino, que yo estoy orando, venga tu reino sobre los corazones de las personas, tiene implicaciones evangelísticas, y venga tu reino en mi barrio. Exacto. ¿Qué significa? Si Cristo reina aquí, confronta las injusticias, ¿verdad? Que hay, restaura relaciones, se cambian políticas que afectan a la gente. Entonces, si yo creo en ese reino y soy agente de ese reino, yo tengo que estar involucrado en todo eso. La iglesia debe estar involucrada en todo ese aspecto que afectan el bienestar del ser humano. La iglesia entonces como ente social. ¿Cómo tú ves entonces, estás anticipando eso del asunto del rol de la iglesia como ente, como entidad social que está dando testimonio del reinado de Dios en el aquí y ahora? ¿Cómo la iglesia entonces puede lidiar con las tensiones que surgen de ser gente que está preocupada por la política, economía, por el bienestar social, y a la vez cómo la iglesia a la vez puede mantener su testimonio profético, su voz no partidista, pero su voz de justicia, para el bienestar en común? Sí. Mira, yo diría que para mí ha sido una trayectoria de aprendizaje en etapas, ¿verdad? Mi primera respuesta fue acciones que tenían que ver con servicio a la gente, ¿verdad? Programas que sirven a la gente en sus necesidades. Y cuando uno se involucra con la gente en su clamor, uno se va dando cuenta de que, espérate, lo que está afectándolos a ellos va más allá de algún programa, se resuelve más allá de un programa que alivie su situación, ¿verdad? Hay decisiones que se están tomando, hay políticas en el lugar, uno se va y esto ha sido un descubrimiento que me ha ayudado a entender el Evangelio del Reino más. Uno se da cuenta de que los poderes y los principados y las potestades no solamente se definen en las Escrituras en su sentido espiritual, sino que esa espiritualidad tiene una encarnación. Manifestaciones concretas. Manifestaciones concretas en sistemas, instituciones e ideologías que afectan a la gente, que nos afectan a ti y a mí. Entonces, entonces mi pregunta es, o sea, ¿qué hace la iglesia con eso? Bueno, a mí me enseñaron al principio nada. Espera cuando Cristo venga, Él va a arreglar todo eso.
Pero como que se contradice, porque si cuando Cristo venga va a arreglar todo eso, quiere decir que a Cristo le preocupa. O sea, mi pregunta es, ¿le va a preocupar solamente al final o le está preocupando ahora? Exacto, ¿Verdad? exacto. Y yo soy un seguidor de Cristo. Y Cristo me dio su corazón. Entonces, o sea, lo que me está diciendo la gente con esa teología es, a Dios no le preocupa eso ahora mismo. A Él le va a preocupar en el futuro. Ujú. ¿Verdad? Pero yo digo, pero ven acá. No, espérate. A Él le preocupa ahora. Si tú lees la Biblia, yo estaba leyendo Malaquí en estos días y habla de la venida, el que anuncia, el que prepara el camino y el día del Señor. Y Él le está diciendo, para usted el día del Señor, ¿qué significa? ¿Quién va a estar de pies? Y empieza a denunciar los robos, las mentiras, la usura, el maltrato a la viuda, al huérfano y al extranjero. Así. Roba el derecho al extranjero. Y dice, cuando yo venga, a los que practican eso. O sea, a Dios le está preocupando ahora esa situación, ¿verdad? Entonces, eso me conecta. O sea, para responderte a la pregunta, en mi proceso, ¿verdad? Mi proceso no es tan sistemático. Es de vivencia y también de información. Esa pregunta de que si a Dios le preocupa, ¿cómo se siente Dios? De que estas mujeres empobrecidas, madres solteras, no tienen ningún tipo de nido ni protección social en mi comunidad. ¿Cómo les preocupa a Dios? Bueno, te tiene que preocupar. Sí. Bueno, nosotros somos los representantes de Dios aquí, que representamos a Jesús. ¿Qué hacemos? Entonces, comienza con responder a esas necesidades, sirviéndole, atendiéndole, pero también empieza con, oye, vamos a ver cómo podemos afectar los procesos sociales y políticos que causan esto. Y eso nos lleva entonces a pisarle los zapatos a los poderes. Sí. ¿Verdad? A nombrarlos. A nombrarlos. Identificarlos, sí. En estos días estaba reflexionando, Jules, porque ahora este año me propuse leer 5 pasajes éticos de la Biblia 3 veces a la semana. Una de ellas es el Sermón del Monte. Oh, tremendo, sí. ¿Verdad? Que cuando Jesús dice que nosotros somos la sal y la luz, dice que los hombres verán nuestras buenas obras y glorificarán al Padre. Pero al mismo tiempo dice que seremos perseguidos por causa de la justicia. Y hablarán, nos insultarán. Lo puedes ver en Mateo del 5 al 7, por ejemplo. Exacto. Entonces yo digo, ok, ¿cómo es que algo que lleva a la gente a decir, wow, qué bien, y luego lleva a la gente ahí mismo a decir, tú eres un problema? Exacto. ¿A quién eso? La gente que está en el poder. Las estructuras de poder que causan ese mal van a verse expuestas cuando tú te involucras a resolver ese mal. Entonces, ahí viene el rol profético de la iglesia, que con hacer el bien, si lo vamos a hacer realmente, el bien no por arribita, sino debajo, entonces viene el llamado profético. Entonces, eso me llevó a pensar cómo capacitamos a la iglesia en su rol profético como comunidad de fe que anuncia las buenas nuevas en un mundo quebrado y que al anunciarla en palabra y acción va a pisar zapatos. ¿Cómo reflexionamos sobre eso? ¿Cómo nos articulamos como iglesia para eso? Y eso me ayudó a ver la misión integral de la iglesia. La iglesia no solo está para que personas conozcan a Cristo, sino que los que conocemos a Cristo somos una gente del reino de Dios que viviendo la fe en amor y gracia traemos justicia y equidad a nuestras comunidades. Y una de las maneras que yo te he visto en tu propio desarrollo y que he aprendido también de ti es parte de movilizar la iglesia en esa dirección es también pensar más allá de la iglesia local y trabajar en redes de colaboración, de movimientos que aspiran por el evangelio, ser testigos del evangelio y verlo en todas las esferas, en el contexto urbano, por ejemplo. Háblanos de esa relación de cómo las redes de colaboración, los movimientos y lugares y espacios como Avances, City to City, ayudan precisamente a galvanizar la iglesia, impulsarla en esa dirección. Sí. Bueno, mira,
aprendo con el tiempo, ¿no? Por cierto, es interesante porque yo he plantado varias iglesias y siempre he tenido un poquito de alergia a que me llamaran pastor. Okay. Porque hay una expectativa, ¿verdad? Si tú eres pastor, tú pastoreas a la gente. Uh-huh. Y yo decía, pero es que yo no soy pastoral. Y yo me sentía muy culpable con eso de que no soy pastoral. O sea, que si están mirando el Evangelio quíntuple, por ejemplo, Efesios 4:11, en Sí. esa lista... Sí, y me encasillaban en el pastor, El el que tiene que visitar a los enfermos, el que tiene que casar a la gente, ir a los funerales. Bien, o sea, las funciones de cuidar, de que hay... Sí, buenas en todo eso. Sí. Claro, la iglesia sin eso se muere, está enferma. Pero yo no soy muy pastoral, entonces yo me sentía muy culpable. Hasta que descubrí que, espérate, Dios dio dones y esas vocaciones se agrupan en apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Y descubro que el fuerte mío en esa combinación, en esa mezcla, es profeta apostólico. ¿Verdad? Soy una persona muy inclinada hacia la justicia y de enfrentar los abusos. Interesante, no tanto porque me decía, ay, el pobrecito, no desde esa postura, sino la indignación de lo injusto. Sí. Y siempre, desde que yo me convertí, siempre pensé en, como dice Alan Hirsch, en estornudar este asunto. Esto hay que regarlo. Entonces, ahí descubro que mi vocación donde quiera que estoy, siempre estoy pensando en términos de cómo se expande esto, cómo no se queda aquí. Nunca me enamoré de la idea de estar estático en un lugar, ¿verdad? Que como la gente pastorales pueden estar estáticos por siempre en un lugar pastoreando su grupo, ¿verdad? Pero siempre tenía esa inquietud. Pues esa inquietud logré ver cómo se puede hacer. Fue precisamente cuando yo planté la iglesia comunitaria cristiana en la zona colonial. Okay, sí. Y se empezaron a llegar a nosotros líderes de otras iglesias preguntándonos cómo lo hacíamos, cómo es que estamos trabajando con adictos y que tenemos un gimnasio y una escuela de costura para las mujeres que no tienen trabajo, una sala de tarea para los niños de la comunidad. Todo esto siendo una iglesia pequeña. Éramos una iglesia en ese tiempo de 50 a 70 personas con gimnasio, programa de asistencia a mujeres. O sea, y todo esto es parte del testimonio social de la iglesia. Porque plantamos la iglesia con esa misión. Yo decía que yo no voy a discipular a la gente en el vacío, de que enseñándole clase bíblica solamente. El discipulado es que tenemos que tirarnos a la calle y servir a las necesidades sentidas, ¿no? Entonces, Tomás Yacino, que lo conocí, que trabajaba con Willow Creek, es un experto, es un conector y su mamá. Y él conectaba líderes que tenían este mismo tipo de inquietud, porque Tomás vino a República Dominicana de trabajar con los menonitas en Bolivia en desarrollo comunitario. Veo. ¿Verdad? Entonces viene, nos conocemos y dice, como dice C.S. Lewis, los amigos se descubren porque dicen, a la misma verdad, teníamos esas mismas pasiones. Tomás, que es un conector, comienza a conectarse con otros líderes que tienen esta misma pasión, pero no tienen modelos, no tienen, algunos ni lenguaje tenía, y comienza a agruparnos y creamos este compañerismo que se forma con el tiempo y se llama la Red del Camino. La Red del Camino, sí. Que luego se riega en Latinoamérica, en varios países, la Red del Camino para la Misión Integral. Entonces, desde ahí, el grupo de nosotros, había una fuerte energía apostólica de cómo descubrimos a quienes, en ese tiempo era, vamos a descubrir quiénes tienen esta inquietud, ¿verdad? No nos interesaba tanto de tratar de convencer a la gente, sino de ya los que están. Asumimos eso. Hay líderes por ahí arriba que están insatisfechos con el status quo de la iglesia y tienen esta inquietud y no saben qué hacer, y se formó la Red del Camino. Esa experiencia, ahí fue que yo descubrí mi llamado. Y yo dije, este es mi llamado. Mi llamado es
¿cómo creamos espacios para multiplicar esto y que nos apoyamos mutuamente y crecemos y aprendemos juntos? Entonces, en City to City, que habla de movimiento en la ciudad, ahora. Cuando se hablaba de movimiento y Tim Keller hablaba de movimiento, y yo lo procesaba de esa manera. Sí. ¿Verdad? Ok, movimiento de la ciudad. Mi experiencia es crear redes de líderes que tenemos esta pasión, algunos más maduros que otros, que caminamos juntos para desarrollar esto en una ciudad. Uh-huh. Entonces, y de ahí nace, estando en City to City, en el año 2019, le dije a mi jefe, mira, yo quiero empezar, quiero entregar el trabajo que hice en Nueva York y quiero empezar la iniciativa latina de City to City en Norteamérica y el Caribe. Porque ya existe City to City, que está haciendo un trabajo excelente entrenando a plantadores en Latinoamérica, City to City Latam. Pero no había nada para Estados Unidos y el Caribe. Sí. Entonces él me dijo, dale para allá. Él no sabe lo que le estaba diciendo, dale para allá, tú sabes. Lo cual te lleva al rol actual que tienes como director. Correcto. Entonces ahí hice lo mismo que yo aprendí con Tomás, mi experiencia con la red del camino, comencé a hacerlo aquí, con descubrir quiénes son los líderes que tienen esto, vamos a crear un compañerismo, vamos a dialogar sobre cómo avanzamos un evangelio integral desde la iglesia local. Y que la iglesia que se planten tengan este tipo de visión, que sea un proceso orgánico, etc. Y ahí, eso es mi pasión. Wow. Tú estás hablando de un tipo de dinamismo de la iglesia local en colaboración, en movimiento, para ver un evangelio que cubre todas las áreas de la vida. Si realmente estamos diciendo que Jesucristo es el Señor de la vida, pues entonces es de la vida personal, individual, colectiva, social, etc. Ese tipo de preocupación la veo claramente, no solamente en ti, la veo en tus equipos de trabajo, la veo en Avance, por ejemplo, la veo también como parte de City to City. Pensándole al líder que nos está escuchando, que está pensando en su llamado, en su propia capacitación, en sus propias herramientas que tiene, ¿qué tú le dirías sobre la importancia de no necesariamente siempre repetir modelos que fueron creados en otras áreas y ponerlos sencillamente a trabajar en América Latina o en parte de Estados Unidos versus una adopción crítica que tiene atención al contexto? Sí. Apreciativa y crítica. O sea. Sí. Lo primero es, mira, algo que me encanta de la iglesia latina es que la iglesia latina es misional. O sea, el latino interpreta la espiritualidad, la fe cristiana. Esto hay que darlo a conocer. Lo que pasa es que al nosotros ser formados en un cristianismo, una dicotomía que separa el alma de lo material de lo inmaterial, de lo espiritual y lo material, es que esa misión, ese impulso misional es altamente individualista y sobreespiritualizada, divorciada de procesos sociales, ¿verdad? Yo diría que cuando casamos eso, lo que nunca debió divorciarse, eso por obligación, nos invita a hacer la pregunta contextual, ¿verdad? O sea, si la fe tiene que ver con el individuo y la comunidad, con el individuo como ente social, la pregunta que me hago es cuáles son los factores sociales que lo están afectando. Y esa pregunta es contextual. Así es. ¿Verdad? Entonces, implica que para dar respuesta a eso tengo que conocer el contexto, ¿verdad? Entonces, yo pienso que cuando por fin integramos, vemos al ser humano como un ser integral, que no podemos dividirlo en parte, ¿verdad? Y que cuando vamos a responder a las necesidades, la tenemos que responder de manera integral. Eso me lleva a ser contextual. Y la contextualización, entonces, implica que mi forma de iglesia tengo que aprender a desarrollarla de manera que responda a eso, ¿verdad? Entonces, eso es una. La otra es esta.
La iglesia latina es una iglesia colonizada doblemente. Doblemente, ok. ¿En qué sentido? Bueno, el evangelio nos llegó desde Europa, ¿verdad? En la retaguardia de la colonización. Sí, de las tareas imperiales, sí. Colonización, todo eso. Todo nuestro lenguaje de conquista, todo eso viene de ahí, ¿verdad? Entonces, el evangelio, tanto en su expresión católica romana como su expresión protestante, viene con un traje, con una cultura que no distinguió la cultura del evangelio, y evangelizar implicaba arroparte con esa cultura, destriparnos de nuestra cultura. Lo aprendimos así, en Latinoamericana lo aprendimos así. Iglesia, los modelos de iglesia de Europa son los que tenemos. Nunca tuvimos el chance de nuestra propia expresión de iglesia. Este es el evangelio. Ahora, ¿cómo se ve eso en comunidades que sean contextuales? No importa. A veces se miraba eso con sospecha. No, completamente. Entonces, porque el evangelio empodera. O sea, el evangelio que viene colonizado es un evangelio que no empodera al local. Y a los colonizadores no les interesaba empoderarnos. Claro. Les interesaba dominarnos. ¿Verdad? Con una cierta noción de salvación del alma. Sí, para el futuro. Sí, claro. Y poner todo para el futuro. Porque y eso garantiza que en el presente ellos tengan la hegemonía sobre nuestras vidas, ¿verdad? Bueno, eso es lo primero. Lo segundo es que el movimiento misionero que viene de Norteamérica hacia nuestros países, que proliferó mucho durante la Segunda Guerra Mundial, nos trae el traje norteamericano, ¿verdad? Entonces, es como, ok, durante la colonización recibimos un evangelio con un traje europeo. Durante el movimiento misionero que se da durante la Segunda Guerra Mundial, que se proliferó las misiones desde los Estados Unidos y el mundo, nos traen la cultura norteamericana a Estados Unidos. Entonces, es como que cuando nos traen el mensaje de Jesús, siempre vino con ese traje. Entonces, cuando yo estoy consciente, primero es crear conciencia de eso, no para acusar a nadie. O sea, yo no acuso a mi mentor y pastor Jay Nauta. Él hizo lo que sabía hacer, no era intencional, no era, tú sabes. Pero cuando yo creo conciencia de eso, entonces digo, espérate, yo tengo que, en cierta manera, quitar ese traje y ¿cuál me pongo? O sea, el evangelio no viene desnudo, viene con un traje. ¿Cuál es el traje? El traje es mi contexto. El traje es mi contexto. Y yo tengo que siempre estar aprendiendo mi contexto. En el contexto urbano, la ciudad cambia cada rato, ¿verdad? Y Pablo nos dice en 1 Corintios 9, oye, tanto amo a Dios y el evangelio, y tanto amo a la gente, que al judío me hago judío, al gentil me hago gentil, al que es débil me hago débil, de todo me hago de todo para salvar a algunos. En otras palabras, la responsabilidad está en mí, en yo aprender el contexto y volverme como ese contexto. Siguiendo el ejemplo de Jesús. Jesús, para salvarnos, se hizo como nosotros, ¿verdad? Se hizo Galileo, anduvo entre nosotros. Era entendible porque Él, se encarnó en esta realidad. Él nos enseñó a hacer eso. Entonces, la misión es así. Lo vemos de Jesús, lo vemos en el apóstol Pablo, lo vemos en su trabajo misionero, ¿verdad? De cómo ese hombre tenía una agilidad increíble para hacer eso. Entonces, por eso, mi exhortación y ánimo para las iglesias hispanas es: revisemos el traje en el que estamos envolviendo el evangelio que estamos trayendo a nuestras comunidades, y qué tan fuera de, si no está contextualizado a esa realidad de nuestra gente. Entonces, primero, despertarme a eso. Sí. Y segundo, amar a Dios lo suficiente y amar a la gente lo suficiente como para empezar a ponerme ese traje nuevo. Amén. Amén. Yeah. Para ir aterrizando y terminando el episodio, ¿qué es algo que te preocupa de la iglesia latina, quizás en este contexto histórico, en esta coyuntura histórica?
¿cuál sería algo breve que te preocupa? Que estás reflexionando sobre eso. Mira, ahora mismo lo que me preocupa de la Iglesia Latina es esto. Mi preocupación principal de estos últimos tiempos. La Iglesia Latina no sabe articular su fe con conciencia de los poderes. ¿Verdad? El Evangelio habla a los poderes. Así es. Pero no nos enseñaron eso. De nuevo, el individualismo que hay, no nos enseñaron eso. ¿Y qué pasa? Los poderes nos están discipulando a nosotros, a la iglesia. Ese vacío lo está llenando alguien. Alguien nos está discipulando. Y la política partidista, con sus narrativas de derecha o izquierda, nos están enseñando cómo responder a los poderes. Y nosotros le debemos nuestra pleitesía a uno solo, que se llama Jesús. A uno solo, Él es nuestro rey. Completa lealtad. Y nuestro rey no es ni derecha ni izquierda. La derecha y la izquierda tienen que postrarse ante Él. ¿Verdad? Entonces, mi preocupación es que por no reflexionar nuestra fe desde esa perspectiva, nos estamos dejando arrastrar por las agendas políticas partidistas que están viciadas y que no tienen nada que ver con lo que es el reino de Dios. Y nos está dividiendo. Sí. Nos está dividiendo. Estamos perdiendo nuestro testimonio en la ciudad, en la comunidad. Nos estamos postrando ante la bestia, ya sea de izquierda o de derecha. Y estamos perdiendo nuestro testimonio. Eso me preocupa muchísimo, especialmente en este clima que está viviendo Estados Unidos ahora mismo. Sí, yo creo que yo comparto esa preocupación y oramos para que precisamente el Espíritu de Dios siga moviendo comunidades que están haciendo un trabajo integral, que no se dejan dominar, quizás como algunos están experimentando. Nos lamentamos, pero seguimos orando y actuando. Yeah. ¿Alguna conversación que te ha dado mucho que pensar, que hayas tenido recientemente? A veces, tú sabes que a veces conversamos con gente y se nos queda algo en la mente. Sí. ¿Te ha pasado recientemente algo así? Sí. La que me viene siempre hay buenas conversaciones que uno tiene, ¿verdad? Pero con Pachi es uno de los líderes principales de avance cubano, es mi pana full, ¿verdad? Un líder que respeto tanto. Y con Pachi he aprendido a pensar lo siguiente, ¿verdad? Cuando me preocupa la situación social que se está viviendo y la fe. Y Pachi me dijo, mira, la fe nuestra no solo sobrevive, sino que avanza en cualquier sistema. Así es. El cristianismo está diseñado para florecer en cualquier sistema. Y me lo dice un cubano que ha sabido catalizar un movimiento de agresivo impacto en la sociedad en un sistema totalitario. Cierto. Y yo, wow. Eso como que me... Eso... yo digo, wow. O sea, tal vez la democracia está en juego en los países, pero no es el fin del mundo, aunque es doloroso. Cualquier sistema. Yo creo que eso va a ser algo que vamos a tener que revisitar. Gracias por compartir eso. Yeah. Ahora te voy a hacer una pregunta más liviana. Ok. ¿Qué filme o serie has visto recientemente que tú digas, esto ha sido de las mejores del año? Del último año. Sí. Serie Stranger Things. Ay, cómo me gustó eso. Oh my God. El mundo. Yo antes, tú sabes, cuando yo era chamaquito, a mí me gustaba, pequeño, me gustaba Twilight Zone. Twilight Zone, sí. Yo creo que Stranger Things es la versión moderna de Twilight Zone. Y me encantó verla con mis hijos. Oh, qué disfruté. Yo también la vi con mis hijos. Pero hay una película que me encantó en estos días que vi que se llama One Battle After Another. Una batalla después de otra con Leonardo DiCaprio y Benicio del Toro. Me encantó porque trata con el tema de la inmigración, de tú sabes, los rebeldes y eso. Pero la actuación de Benicio del Toro. Oh my God. Benicio, donde quiera que se para.
Me la dice robó. algo rapidito, así, cortito, y uno está, wow. No, el tipo me la robó. me hizo sentir orgulloso ese latino, ese hombre. Y la última, brevemente, país o lugar que te encantaría visitar que nunca lo has visitado. La China. Tengo tantos amigos chinos, amigazos chinos míos de Nueva York, y nunca he ido a la China. Tremendo. Me encantaría ir allá. Robert, muchas gracias por sacar este tiempo donde realmente hay cosas de mucha profundidad que tienen mucho peso sobre nuestro corazón. Sabemos que son sumamente importantes para la iglesia, pero necesitamos espacios así también, de cordialidad, de hospitalidad, de sinceridad para hablarlo. Y gracias por estar pasando este tiempo con nosotros. Escuchaste parte de la historia de Robert. Puedes escuchar otros episodios donde verás otras historias y cómo hacen influencia sobre el ministerio eclesial, tanto entre latinos en Estados Unidos como en el resto de América Latina, el Caribe. Gracias por estar en este episodio de Sin Púlpito ni Maquillaje. Y recuerda que estamos en YouTube, en Spotify y en Apple Podcasts. Ahí tú puedes encontrar Sin Púlpito ni Maquillaje. Compártelo con otros. No te quedes con esto solo. Y gracias por estar aquí. Acabas de escuchar Sin Púlpito ni Maquillaje con el Dr. Jules Martínez y Robert Guerrero. La semana entrante tenemos un nuevo episodio para ti hablando sobre fe, vida y misión sin filtros ni rodeos. Recuerda seguirnos en todas las plataformas de podcast en audio y también en YouTube como Sin Púlpito ni Maquillaje. Dios te bendiga.